Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jorge Crespo, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense y además soy el coordinador del área de Función Pública Estratégica en el Instituto Complutense de Ciencia de Administración y tengo el placer, ¿no?, de presentar una ponencia sobre una investigación que estamos realizando, un grupo de innovación aquí dentro de la universidad, el grupo Aprentia, Aprendizaje usando la inteligencia artificial. Dentro de este grupo, pues estamos un montón de profesores, bastantes de la propia universidad, de varios departamentos, pero también personas de otras universidades, por lo tanto es interdepartamental este grupo de innovación y también interuniversitario. Y lo que nos estamos planteando en términos generales es cómo afecta la inteligencia artificial las aplicaciones al aprendizaje. En este congreso, en Cineco, vamos a presentar tres ponencias. En esta, en concreto, además de mi persona, pues va a participar también, o ha participado en su elaboración, la profesora María José de Vicente, el profesor Segundo Balmorisco y la profesora de la Universidad de Évora, Saudade Baltazar. Pero, como decía antes, pues hay bastante más profesores implicados en esto. Vamos a compartir la pantalla y así podremos comenzar la exposición. Si todo va bien, ya deberían estar viendo mi pantalla. Y como decía, pues en este caso vamos a ver dentro de este proyecto más amplio, pues el impacto que tiene la inteligencia artificial, sus aplicaciones en el rol del profesorado, ¿no? Para finalmente determinar si estamos ante una pareja bien avenida, los profesores y la IA, o no. Y ello a partir de un estudio en el que hemos solicitado la información directamente a los estudiantes en los términos que vamos a comentar después. El enfoque es que la inteligencia artificial está presente en el trabajo académico, no podemos negarlo, está aquí seguramente para quedarse y existen un montón de trabajos que indican las potencialidades y los peligros de su uso, pero rara vez estos trabajos incorporan la voz de los actores y más en concreto la voz de los estudiantes. Por eso, el objetivo general es realizar una reflexión a partir de las opiniones de los estudiantes sobre cómo estos entienden que evolucionará, en este caso, el producto académico y el desempeño del profesorado. Tenemos como preguntas de investigación cómo impacta la inteligencia artificial en el rol que desempeña el profesorado en el proceso de aprendizaje y si hay diferencias entre las expectativas y las percepciones que tienen los estudiantes respecto del uso de la IA en el aula y cómo impacta en la labor del profesor, ya que partimos de la hipótesis de que los profesores asumen positivamente el uso de la IA en el aprendizaje a ojos del estudiantado. Partimos de esta hipótesis porque uno de los factores que plantean bastantes autores es que el uso de las aplicaciones de la IA puede hacer que los profesores no tengan que realizar tareas que son tediosas, que son burocráticas y que pueden automatizarse y realizarse a través de asistentes virtuales animados por la inteligencia artificial. El marco teórico en el que se mueve nuestro estudio es en general sobre los estudios sobre innovación y transformación educativa, dentro de los mismos aquellos que tienen que ver con el planteamiento de las nuevas tecnologías y más en concreto el impacto de la IA en la educación. Ya decía antes que hay un montón de estudios que tratan las potencialidades y los límites que tienen las teorías, la inteligencia artificial sobre el aprendizaje, sobre algunas partes del aprendizaje. Hay bastantes estudios especulativos sobre cuestiones que tienen carácter ético, pero yo creo que el determinante fundamental de este tipo de estudios es que son estudios hechos por profesores y que son además estudios profesorales, ¿no? Y que muy rara vez utilizan base empírica. Por eso nosotros pensamos que es muy importante dar la voz a los actores, en este caso a los estudiantes. En lo que se refiere a la metodología y al tipo de trabajo que pretendemos realizar, pues nosotros queremos realizar un estudio de carácter exploratorio y analítico, ya que lo que queremos es realizar una aproximación narrativa general, eso sí, fundamentada, que permita analizar con rigor el objeto de estudio
y extraer las conclusiones que correspondan, que además permitan en el futuro pues avanzar también desde el punto de vista de la evidencia académica, creando nuevos estudios y mayor conocimiento. Para ello vamos a utilizar fuentes que proceden de la literatura científica. Como es natural, vamos a leer lo que se ha producido o buena parte de lo que se ha producido, porque ya comienza a ser inabarcable la literatura científica que es sobre la IA en general y el impacto que tiene en diferentes sectores y en concreto en el sector educativo. Desde la aparición, desde la emergencia de ChatGPT en noviembre de 2022, se ha multiplicado de una manera exponencial el número de estudios y, por lo tanto, hemos tenido que hacer una labor de selección. Vamos a analizar, por lo tanto, la literatura científica especializada en IA en su aplicación al ámbito de la educación, pero además como elemento particular y como fuente cuantitativa, vamos a interpretar, a explotar los resultados de un trabajo empírico que comentaré a continuación. Ello hace que utilicemos en este estudio técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas. El trabajo empírico consistió en la elaboración y de un cuestionario ad hoc sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en el aprendizaje universitario, que se realizó con carácter autoadministrado por parte de los estudiantes y con carácter voluntario. Es un formulario semiestructurado en la medida en que tiene preguntas cerradas y preguntas de respuesta abierta y que se aplicó en dos fases. Una fase se produjo al principio del curso, en el que a los estudiantes se les solicitaba información sobre las expectativas que tenían del impacto de la IA en su aprendizaje con carácter general, y otro se volvió a pasar el mismo cuestionario, pero modificado ligeramente para incorporar la experiencia que habían tenido durante el curso, ya que la mayoría de ellos, o todos ellos, habían tenido la oportunidad con algunos de los profesores de trabajar alguna práctica dentro de la asignatura que correspondiera, utilizando las aplicaciones de la IA y, por lo tanto, realizando una reflexión sobre lo que la IA implicaba desde el punto de su aprendizaje, desde el punto de vista de su aprendizaje. El marco temporal en el que se realizó el estudio fue entre octubre de 2023 y abril de 2024, por lo tanto los resultados están todavía muy tiernecitos, están recién llegados. La tipología de estudiantes que respondieron al cuestionario fueron estudiantes de grados en ciencias sociales dentro de nuestra propia universidad y pertenecientes matriculados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. El universo del estudio eran 2.842 estudiantes de grado y máster que se encuentran matriculados en nuestra facultad, y de ellos conseguimos una muestra de respuestas de 332. Estos 332 constituyen una muestra representativa del universo para poder realizar generalizaciones e inferencias con un 95% de margen de confianza y un 5% de margen de error. Como decía, se ha tratado de un cuestionario digital autoadministrado que se ha aplicado a principio y a final del curso. Este estudio permite, por lo tanto, al ser representativo, extraer conclusiones de carácter cualitativo sobre tendencias. Las preguntas incorporaban en general 5 grados y se les solicitaba el grado de conformidad con lo que se planteaba en cada pregunta con carácter general, aunque había también preguntas, como decía antes, abiertas. Esos 5 grados iban del 1 al 5, interpretando que el 1 era aquellos que estaban muy en desacuerdo con lo que se planteaba, el 2 estaban en desacuerdo, el 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, el cuarto estaban de acuerdo con lo que se planteaba y el 5 muy de acuerdo con lo que, o en total acuerdo con lo que se planteaba. En la explotación de los datos, lo que hemos hecho ha sido obviar el grado 3, que es el de los indiferentes, el de los que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y lo que hemos hecho ha sido comparar, para extraer datos sobre tendencias, lo que respondían los que estaban en desacuerdo y en total desacuerdo, el 1 y el 2, el grado 1 y 2, respecto de lo que respondían los que estaban de acuerdo y en total acuerdo, los grados 4 y 5. Y para detectar que había una tendencia reseñable, hemos pensado que esta podría producirse cuando hay una diferencia
entre entre la comparación binaria entre el grado 1 y 2 y 4 y 5 de más o menos 10%. Esta presentación, por lo tanto, es parte de una investigación más amplia que se centra en cómo analizan o cómo ven los estudiantes el rol del profesorado en la era de la IA, pero no trata aspectos generales sobre el aprendizaje universitario, ni sobre el uso de las aplicaciones de la IA por los estudiantes, ni los posibles sesgos o potencialidades y deficiencias que tiene su aplicación, etcétera, ¿eh? Si se requieren más datos sobre estas cuestiones, se pueden consultar las otras dos ponencias que nuestros compañeros presentan en este mismo congreso. Estamos, por lo tanto, ante un estudio de carácter micro proyectado sobre los actores básicos en los que se produce el aprendizaje universitario, el estudiantado y el profesorado, a partir, como comentaba antes, de las expectativas y percepciones de los estudiantes. Las preguntas que hemos explotado para esta ponencia es cómo ven los estudiantes el papel del profesorado ante el uso de la IA, cómo ven el producto académico y las competencias de aprendizaje involucradas. Y también se les solicita información sobre cómo debería actuar el profesorado y su predisposición a incorporar la IA en el proceso de aprendizaje. Bien, han respondido, como decía, 332 personas, fundamentalmente de los grados de Relaciones Internacionales, Políticas y Filosofía, Relaciones Internacionales y ADE, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociología, doble grado, y el máster en Gobierno y Administración Pública. Y vamos a ver ya cuáles son los resultados del cuestionario sobre expectativas. A la pregunta si el alumnado usa la IA, ¿cómo podría el profesorado verificar lo aprendido? Ellos nos plantean que siguen dando una gran importancia a los sistemas tradicionales de verificación de aprendizaje, enfatizando sobre todo en las competencias o en la verificación de las competencias del conocimiento. De manera que, sobre todo, nos hablan de que deberían realizarse preguntas en vivo, realizarse exámenes escritos tradicionales, test sin documentación ni acceso a la red, tutorías personalizadas, etcétera. Pero en las preguntas, en las respuestas abiertas, porque después de esta pregunta cerrada había la posibilidad de escribir más aspectos desde una perspectiva abierta, los estudiantes citan la importancia de dar importancia a la reflexión y a la discusión en clase. ¿Qué impacto tiene la IA en las asignaturas desde el punto de vista de las diferentes tareas, ¿no?, que conlleva la impartición de la misma, el diseño de la asignatura, el programa, la impartición de las clases teóricas, etcétera? Pues bien, los estudiantes piensan que la IA y las aplicaciones de la IA no van a afectar al diseño de las asignaturas. Como digo, son datos de expectativas. También esperan que no afecten a la confección del programa. Tampoco que van a tener una importancia grande desde la perspectiva de las clases teóricas, tampoco afectará a las clases teóricas. Si acaso, tendrá un cierto impacto en las clases prácticas. Y aquí vemos cómo están de acuerdo y totalmente de acuerdo con esto el 48% de los estudiantes que respondieron respecto del 24,7% que están en contra de este planteamiento. No afectará tampoco a las presentaciones públicas que realizan los estudiantes, las presentaciones orales de lecturas o de temas. Afectará a la evaluación de los estudiantes. Yo creo que la conclusión de este apartado es que no esperan que afecten a ninguna de las otras tareas, pero sí a las prácticas, a la realización de actividades prácticas y a la evaluación del estudiantado. El 42% aproximadamente piensa que esto va a ser así, frente a un 28,31% que piensa que no. Y como resumen podemos decir que va a afectar, como decía antes, fundamentalmente a las clases prácticas y la evaluación. Esperan, por lo tanto, un impacto bastante limitado. Si se usa la IA en clase por parte del estudiantado, ¿cómo deben actuar los profesores? ¿Deben dar clase como siempre? Pues en este caso, las respuestas están repartidas. No llegan a constituir una tendencia porque no hay una diferencia de un 10% entre aquellos que piensan una cosa y los que piensan otra. Y por lo tanto, aquí no hay una tendencia clara. Sin embargo, sí podemos obtener una tendencia clara en que el uso de la IA
en las actividades prácticas, no va a repercutir en la realización de las actividades prácticas. Tampoco debería repercutir en dar menor importancia a las competencias del conocimiento ni a las competencias éticas ni de valores, ¿eh? Los estudiantes esperan que el uso de la IA no afecte, ¿no?, ni a las competencias del conocimiento para darle menor importancia, ni tampoco para dar menor importancia a las competencias éticas. Por lo tanto, lo que tenemos en este caso es que únicamente no hay una tendencia clara en si el estudiante, si el profesorado debe dar clase como siempre o no en este escenario de uso de la IA, no teniendo, sin embargo, grandes modificaciones en lo que se refiere a las actividades prácticas, ni a las competencias del conocimiento, ni tampoco a las éticas y a los valores. ¿Cómo piensan los estudiantes que la IA afectará al aprendizaje de las asignaturas? Pues no piensan que les va a permitir, o no esperan que les va a permitir mejor entender las explicaciones del profesor. Si acaso, aunque no hay una tendencia definida, sí les servirá para mejorar o para preparar mejor las prácticas, pero como digo, sin una tendencia definida, y los que están totalmente de acuerdo, y de acuerdo es el 31% aproximadamente, y los que están en contra de esta afirmación son aproximadamente un 36,5%, tampoco piensan o esperan que la IA les permita preparar mejor los exámenes parciales, ni tampoco que les va a facilitar preparar las presentaciones públicas, ni tampoco el trabajo en equipo. No esperan tampoco que mejore su motivación por aprender, ni la creatividad con la que van a abordar, ¿no?, el proceso de aprendizaje. De manera que, ¿cómo va a afectar el aprendizaje de la IA? Desde el punto de vista del estudiantado, pues nos vienen a decir que, salvo en el caso de las prácticas en las que no hay una tendencia clara, para el resto no esperan grandes cambios. No les va a permitir entender mejor al profesorado, ni mejorar la preparación de los exámenes parciales, ni de las exposiciones, ni del trabajo en equipo, ni de su motivación por aprender. ¿Y cómo impactará la IA? ¿Cómo lo ven los estudiantes que impactará la IA en la adquisición de competencias? Pues, en principio, no piensan, o piensan que les va a permitir mejorar la adquisición de conocimientos, aunque no de una manera muy determinante, porque no existe una tendencia apuntada con más de un 10% de diferencia. Los que están totalmente de acuerdo es apenas un 36%, frente a los 28% que no estarían de acuerdo. No permitirá, sin embargo, la adquisición de habilidades prácticas y aplicativas, tampoco la adquisición de mayor motivación, ni de competencias socioemocionales, ni la activación de valores universitarios, ni incrementará la creatividad. Por lo tanto, únicamente esperan que afecte a las competencias del conocimiento y, como decía antes, sin que la tendencia sea muy determinante, muy clara, puesto que la diferencia entre el grado 4 y 5 y el grado 1 y 2 no supera el 10%. ¿Y qué ocurre cuando ya han tenido experiencia de uso en clase de la IA con el profesorado en la realización de alguna de las prácticas? Pues vamos a ver, aquí ya no estaríamos, por lo tanto, ante resultados que derivarían de expectativas, sino que derivarían de la experiencia de uso, de percepciones ya contrastadas con el uso de algún tipo de aplicación en el aula. Les preguntábamos si, por su experiencia, durante el curso, ¿qué predisposición tienen los profesores ante el uso de la IA? Debe notarse que aquí no únicamente solicitamos información sobre el profesorado que, dentro de la asignatura, pilotaba la introducción de la IA en alguna práctica, sino, en general, el profesorado que habían tenido durante el curso. Pues bien, los estudiantes ven al profesorado como mayoritariamente reacio al uso de la IA en el aprendizaje. Lo ven muy reacio, no lo ven favorable al uso de la IA en el aprendizaje. Tampoco piensan que el profesorado considere la IA una fuente de información más, y además, fundamentalmente, lo encuentran muy preocupado por el uso de la IA en el aprendizaje universitario. También le preguntábamos por cómo se veían ellos, los estudiantes,
respecto de la IA, qué predisposición tenían. En este caso, ya después de haber, como decía antes, haber tenido la experiencia de uso de la IA durante el curso. Pues bien, aquí lo paradójico es que ellos se ven a sí mismos como totalmente no reacios al uso de la IA. El 85% piensa que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo de que los estudiantes sean mayoritariamente reacios al uso de la IA, por lo tanto se ven como no reacios al uso de la IA, se ven como mayoritariamente, muy mayoritariamente favorables a utilizar la IA, más del 80% también estaría en esta posición, tienden a considerarla una fuente de aprendizaje más y, por lo tanto, ni la entronizan ni tampoco la denostan. Para ellos es una fuente de aprendizaje más, como las clases, como las fuentes bibliográficas, etcétera. Y además, no les causa preocupación el uso de la IA en el aprendizaje. Aquí tenemos un cuadro sinóptico donde vemos comparativamente lo que piensan los profesores y lo que piensan los alumnos por grados respecto a estos 4 elementos. Y podemos decir que por la experiencia de uso, que después de la experiencia de uso, los estudiantes ven a los profesores como un obstáculo para el uso de la IA en el aprendizaje con carácter general. También se les preguntaba qué impacto ha tenido el uso de la IA en su aprendizaje. Y ellos nos plantean que les ha permitido conocer más herramientas de la IA y su uso en las asignaturas, que también piensan que les ha permitido mejorar su aprendizaje, aunque en este caso digamos que la tendencia no acaba de ser clara, porque entre aquellos que opinan que sí, no hay una diferencia de más del 10% respecto a aquellos que opinan que no. Por lo tanto, digamos que las tendencias en lo que si me permite mejorar su aprendizaje no es clara. Si la recomendarían el aprendizaje, ellos están de acuerdo en recomendar el uso de la IA en el aprendizaje. Piensan que o no hay una tendencia clara sobre si el aprendizaje que procura la IA no es fiable. En este caso tampoco hay una tendencia, por lo tanto, determinante. Piensa que la IA ya está cambiando la forma de aprender en la actualidad y que, por lo tanto, se tiene que tener muy en cuenta por el profesorado y que todavía va a cambiar más radicalmente la manera de aprender en el futuro. Aún así, piensan que la IA compensa respecto de los riesgos que comporta y también plantean que el uso óptimo de la IA exige saber mucho del tema a estudiar, es lo que de alguna manera nos plantea un sesgo que después comentaremos. Por lo tanto, tenemos que, tras la experiencia del uso en clase, ellos consideran que afecta al conocimiento de herramientas de la IA, que no ha mejorado su aprendizaje o que lo mejora de una manera que no es clara, la tendencia no es clara. Tampoco es clara la tendencia a considerar el aprendizaje con la IA fiable, pero sin embargo sí la recomendarían. Sí piensan que ya está muy presente en la forma de aprender en la actualidad y que todavía estará más presente en el futuro. Piensa que su uso compensa respecto de los riesgos y que el uso óptimo de la IA exige saber previamente mucho del tema. Después de haber realizado este análisis, pues ya estamos en condiciones de poder responder a las preguntas de investigación. Recordamos que la primera era cómo impacta la IA en el rol que representa el profesorado en el proceso de aprendizaje. Pues bien, las expectativas del estudiantado sugieren que no habrá grandes cambios, salvo en las tareas prácticas y en la evaluación. Que haya cambios en la evaluación, tal como lo ven ellos, plantea que el profesorado tenemos que innovar nuevas fórmulas para poder detectar, ¿no?, en qué medida van adquiriendo el aprendizaje de la asignatura. Y desde luego no únicamente da ya importancia al resultado final del aprendizaje a través de una prueba de verificación de contenidos, sino incorporando elementos que nos permita in itinere ir verificando cómo van aprendiendo los estudiantes. Tampoco esperan grandes cambios en lo relativo a las competencias que se desprenden del proceso de aprendizaje, aunque con matices en las del conocimiento. Se pide prestar atención a la motivación y no descuidar las competencias éticas y socioemocionales. En lo que se refiere a la pregunta 2, sobre si hay diferencias entre las expectativas y percepciones a partir del uso de la IA en el aula, la respuesta radical es sí.
El estudiantado, cuando ha utilizado la IA en el aula, pasa de esa suerte de hay pesimismo o, perdón, IA pesimismo o IA escepticismo a la IAfilia, Es decir, pasaría de tener una cierta suspicacia respecto a si la IA le va a permitir mejorar o no mejorar su aprendizaje, a pensar que la IA y el uso de las aplicaciones de la IA le permite hacerlo. Ven útil la IA en el aprendizaje y recomiendan su uso, como hemos visto, a pesar de que no tienen una tendencia clara sobre si realmente mejora su aprendizaje y si el aprendizaje que proporciona es fiable. Y se reconoce además que el uso óptimo, como decía antes, implica saber mucho del tema, lo que de alguna manera nos plantea una paradoja entre democratización del conocimiento que proporciona la inteligencia artificial y el elitismo intelectual que requiere para poder utilizar lo que proporciona, los resultados que proporciona de una manera adecuada y de una manera útil. Esto se sumaría a otras paradojas que ya han planteado otros autores, como por ejemplo Lin, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la inteligencia artificial es simultáneamente amiga y enemiga, que simultáneamente también es capaz pero dependiente, etcétera. Pues también tendríamos esta nueva paradoja que deriva de nuestro estudio, que plantea que por la IA, por una parte, democratiza el conocimiento, pero por otra parte, para un uso eficaz, requiere un cierto elitismo intelectual, requiere conocimiento importante sobre los temas. Por lo tanto, va a favorecer más a aquellos que más saben. También se observa que el profesorado es reticente y está preocupado por el uso de la IA, mientras que el estudiantado ve su introducción como muy favorable y como una fuente de aprendizaje más. En lo que se refiere a la hipótesis, que recordamos es si los profesores asumen positivamente el uso de la IA en el aprendizaje a ojos del estudiantado, pues bien, ni por los resultados de las expectativas ni de las percepciones podemos ser optimistas. No se esperan cambios reseñables en la labor del profesor, salvo quizás en las labores prácticas y elaboración. Y tras experiencia de uso, pues hemos visto que el estudiantado visualiza, ¿no?, al profesorado fundamentalmente como reacio ante la IA y muy preocupado. Por lo tanto, se refuta la hipótesis. El profesorado y la IA no están bien avenidos a ojos del estudiantado. Incluso podemos decir que el profesorado puede constituirse a sus ojos en una suerte de bloqueo de la introducción de la IA, lo que de alguna manera nosotros consideramos que es una mala noticia, ya que están llamados el profesorado, la IA y el estudiantado a entenderse, ¿no?, y a ir de consuno por el bien del aprendizaje. Y bueno, esto es un poco lo que os queríamos plantear, lo que les queríamos plantear. Es cierto que se requieren más estudios empíricos, donde no únicamente se dé la palabra al estudiantado, sino también al profesorado y a otros ámbitos dentro del sector académico, al personal de administración y servicios, a las autoridades académicas. Es importante que los futuros estudios también incorporen más técnicas cuantitativas como cualitativas. Sería buena práctica, pues, intentar hacer grupos de discusión, por ejemplo. Es algo que ya tenemos en la cabeza y que intentaremos impulsar en el futuro. Y hacen falta más análisis transversales. Esto es todo cuanto les queríamos transmitir. Les seguimos en los comentarios y responderemos como podamos a los mismos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en este congreso.